Me alegra que haya decidido compartir con nosotros este tiempo de estudio, porque le estoy enseñando cómo tomar decisiones bíblicas serias para vivir conforme al diseño divino. Hoy les hablaré acerca de una importante decisión, una tercera decisión en su vida. Creo que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Esta decisión suple su necesidad de dirección. Inicio con este principio. Solo la Biblia es revelación divina inerrante, que cubre todas las necesidades humanas. Solo la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y por ser la revelación de la voluntad divina, debe ser la única regla de fe y conducta de todo cristiano. Debido a la importancia de la Biblia y lo esencial para la salvación, y para que podamos vivir conforme al diseño divino, esta debe ser una de sus más importantes decisiones. Creo que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Esta decisión es seria, porque suple la necesidad que tenemos de ser dirigidos por Dios. Así que creo que la Biblia es la revelación divina que revela la palabra inerrante de Dios. Por lo tanto, esta debe ser la decisión. Determino que ella será mi única regla de fe y conducta. Muchos en la práctica no tienen la Biblia como única regla de fe y conducta, aunque la leen regularmente. Muchos no le dan la importancia que tiene, la usan a su manera. No la usan como el manual de vida y sobrevivencia en todas sus circunstancias y decisiones. Si usted pregunta a todos los cristianos, todos dirán que la Biblia es el libro más importante de su vida. Pero la pregunta no es si intelectualmente lo consideramos importante, sino si la consultamos, la estudiamos, si dirige realmente nuestra vida, o mejor dicho, si es realmente la autoridad final de todas nuestras decisiones y de todas nuestras relaciones. No es suficiente leer la Biblia o llevarla siempre al templo para estudiarla. Tampoco es suficiente aprender versículos de memoria, admirarla. Para que la verdad divina sea efectiva y sea un fundamento que transforme y guíe nuestra vida, debe ser escudriñada y obedecida. Es que, queridos, la Biblia no fue traída para que sea un fetiche que adoramos. Tampoco un libro que por su sabiduría admiramos. La Biblia nos fue dada para que sea el fundamento divino para todas las acciones de nuestra vida. Ese cimiento que tanto necesitamos. Para poder cumplir la voluntad de Dios y vivir una vida realizada, todos los hijos de Dios, todos los creyentes genuinos, deben determinar que la palabra de Dios, no los escritos e ideas humanas, no la filosofía de pensamientos humanistas, marxistas, sino la Biblia será la única regla que ordena su fe y su conducta. Y quien prefiere tomar decisiones sin consultar la palabra adecuadamente, vive una vida de rebelión permanente y obviamente serán disciplinados por Dios inevitablemente. Es por ello que debemos tomar importantes decisiones. Que la Biblia sea la palabra de Dios la más importante, decisiones. Primero, que siempre mantendremos en mente que la Biblia es palabra de Dios. Debemos recordar que es el libro de Dios, que es palabra inerrante, realmente revelada por Dios. Jesús, orando a su Padre, dice: yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entre todos los billones de libros que se han escrito, la Biblia es el libro más importante. Nunca ha existido, no existe, ni existirá otro libro como este. Mientras más crea que la Biblia es palabra de Dios y más esté convencido que tiene importancia esencial para su vida, y mientras más la practique, mejor y más fructífera será su vida. Usted no podrá seguir viviendo con ideas equivocadas, siguiendo la verdad divina. La Biblia no es la palabra de Dios solo porque los cristianos lo decimos.
No solo porque así lo enseñamos, sino porque el mismo Jesucristo, también los apóstoles, y aún el mismo texto de la Biblia, ese texto revelado, certifican que la Biblia es palabra de Dios revelada en forma soberana para que nos guíen todas nuestras decisiones y necesidades humanas. Eso es muy importante decidir, que la Biblia es confiable, es palabra de Dios. La segunda decisión es que no solo leeremos la Biblia, sino que la escudriñaremos y la interpretaremos sabiamente para obtener la verdad objetiva que realmente fue revelada y no lo que nosotros creemos que la Biblia revela. Dios no nos dio la Biblia para contarnos historias, para entretenernos. Tampoco es un libro solo para ser leído. Debe ser una única regla de nuestra fe, de nuestra conducta, de lo que hacemos. Es por ello que debemos buscar la verdad que revela realmente, no lo que nosotros nos imaginamos, no nuestras interpretaciones antojadizas del texto bíblico. La revelación bien interpretada nos ayuda a detectar los errores humanos, los errores en comportamiento y los errores en las palabras y las actitudes personales y de quienes nos rodean. Maravillosa palabra de Dios, nos permite reconocer las enseñanzas erróneas. Es la forma como podemos evaluar lo que es pecado, lo que es error. Un cristiano que no escudriña las Escrituras no se va a preparar con la ayuda de líderes para detectar cuando él quiere influenciar el demonismo, el humanismo, el ocultismo, el marxismo, el feminismo, el machismo, las sectas falsas. La escudriñaremos porque esa es la orden divina y porque sin descubrir la verdad no podemos aplicarla. Desprenderemos de ella los principios que guiarán nuestra vida porque es verdaderamente una revelación divina. Es palabra de Dios, inspirada por Él. Así que debemos interpretarla con sabiduría y comprender lo revelado por Dios, pues no podemos entender la verdad revelada si la palabra de Dios no es bien interpretada. Tercera decisión, que abandonaremos en forma sistemática, bien pensada, todas las filosofías de pensamientos que nos influenciaron en el pasado. Para eso es la palabra de Dios, para renovar nuestro entendimiento, sacar toda la basura del pasado. Tristemente, algunos cristianos, a pesar de querer obedecer a Dios, permiten que les sigan dominando las fuerzas de pensamiento y sistemas de pensamiento que le guiaron en el pasado a tomar decisiones cuando no eran hijos de Dios. Algunos no eligen en la práctica los fundamentos bíblicos, sino que siguen practicando en algunas áreas de sus vidas lo que aprendieron en el pasado. La acomodación es la actitud que eligen quienes no tienen el fundamento firme de la sabia interpretación bíblica. Nadie que conoce la verdad, nadie que la interprete correctamente, puede acomodarse a otro sistema de pensamiento, porque su fundamento teológico solo le obliga a estar fundamentado en las verdades reveladas en la Biblia. Ese es un cristiano sabio. Pero el otro lado de la moneda es que se convierten en cristianos acomodados, simpáticos, discretos, influenciables, silenciosos, quienes no le dan la importancia a la revelación bíblica. Esa actitud pasiva, el no conocer la verdad, el no investigarla, el no tener la determinación de practicarla, aunque nadie más la practique, o de defenderla, aunque todos los amigos más cercanos y los enemigos la odien. Produce individuos complacientes que simpatizan con la maldad, que acomodan su vida a estilos de vida que Dios rechaza y que se comportan como discretos, demasiado cautelosos y guardando silencio frente a su propia tendencia a elegir el mal o frente al mal elegido por otros. Los cristianos que eligen acomodarse en vez de vivir su fe y practicar los principios bíblicos, a pesar de cuán importantes sean,
Han elegido vivir basados en un sincretismo, una mezcla, que les motiva primero a escuchar la palabra de Dios, sermones, sin la intención de cambiar su filosofía de pensamiento, y luego acomodarse y que prevalezcan sus ideas, y luego la asimilación que permiten y que le mantiene en una mezcla del sistema de pensamiento bíblico con las ideas aprendidas del pasado. La persona se acostumbra a escuchar sermones, tomar cursos en su congregación, pero sigue pensando de la misma manera. ¿Cómo es posible que una persona que fue marxista y hoy es cristiano lleve 10, 15, 20 años y siga pensando como comunista? Le siguen influenciando sus pensamientos del pasado, sus ideas personales, las ideas humanistas, comunistas, feministas, machistas, en las que fueron formados y no realizan serios cambios de su sistema de pensamiento. Durante su etapa de acomodación, la persona hace oído sordo de las advertencias y de lo que conoce que la Biblia enseña, y se convierte en complaciente de sus propias ideas. Es por ello que algunos llegan al cristianismo como padres abusadores, mujeres desordenadas o maltratadas, hijos irresponsables, y a pesar de estar años en una congregación, mantienen sus estilos de vida. Al acomodarse a sus ideas, la persona comienza a vivir lo que cree que es mejor de ambos mundos. Y es un acto de rebelión que Dios rechaza. Todo cristiano debe evaluar todo su sistema de pensamiento y abandonar toda idea, filosofía política, económica o toda moralidad que se oponga a los principios bíblicos, le guste o no le guste. Qué maravillosa decisión que la Biblia sea nuestra única regla de fe y conducta. Pero eso demanda no solo esas 3 decisiones, una cuarta, que después de establecer nuestras convicciones bíblicas, no seremos guiados por nuestras emociones o sentimientos, sino por la palabra de Dios, nuestras convicciones bíblicas y sus mandamientos. Si lo más natural en la vida es actuar y reaccionar basado en lo que sentimos, nuestras emociones son las que generalmente dominan nuestras actuaciones. Muchos insultan porque están enojados, porque tienen dolor, porque fueron maltratados y sienten dolor, a pesar de que sus convicciones bíblicas le ordenan que no insulten, que no actúen mal, que no reaccionen mal cuando otros hacen el mal. Adulteramos porque seguimos nuestros sentimientos. Nadie adultera porque sigue sus principios morales bíblicos. Eso no le conduce al adulterio. Adulteramos porque las emociones nos alteraron, porque las emociones le llevan a enamorarse y siguen lo que siente. Por eso hacen lo que no deben. Todos los seres humanos enfrentamos problemas. Todos en algún momento podemos tener jefes explotadores y tiranos. Todos podemos tener empleados irresponsables, irrespetuosos. Todos podemos tener compañeros de trabajo o aún familiares que no saben relacionarse sabiamente. Pero ningún cristiano es autorizado por Dios para actuar o reaccionar siguiendo las emociones que experimenta o los sentimientos que tiene. Si nosotros actuamos como ellos y frente al mal respondemos con mal o permitimos lo que no deberíamos permitir, recibiremos constantes heridas. Nuestra reacción es indebida porque decidimos no enfrentar el problema basado en principios bíblicos que nos entregan soluciones difíciles, pero efectivas. Las personas que son dominadas por sus sentimientos ignoran las verdades de la Biblia. Esas personas toman sus decisiones erróneamente y tornan sus situaciones inesperadas en desilusión. Se sienten víctimas. Por ello luego permiten que ese enojo se transforme en resentimiento y finalmente le conduzca a la amargura.
No puede vivir la vida que Dios demanda quien no investiga la palabra de Dios y sus principios para enfrentar todas sus situaciones. Quien no determina que los principios bíblicos serán el fundamento de sus acciones, reacciones y decisiones, se dejará dominar por sus sentimientos y emociones. Otra decisión importante para que la Biblia sea realmente nuestra única regla de fe y conducta. Quinto, que amaremos las verdades divinas con todo nuestro corazón. Y por ello, elegiremos la mejor actitud y desarrollaremos la disciplina de aplicar regularmente las verdades divinas en todas nuestras situaciones humanas. Muchos en la práctica han desarrollado la disciplina de evaluar su vida en torno a los mandamientos divinos y por ello examinan bien la verdad, evalúan bien su vida para saber si la han transformado para que se ajuste a la palabra de Dios. Y cuando descubren inconsistencia, hacen todo esfuerzo para realizar los cambios con sabiduría, con paciencia, con determinación y excelencia. Otros, en la práctica, creen que por su asistencia a la congregación, por cantar, orar, ayunar, ofrendar y servir, van a cambiar. Así no se cambia. Ellos hacen serios esfuerzos para ser fieles en esas disciplinas, pero no hacen serios esfuerzos para aplicar aún los versículos que conocen. Todo cristiano sabe que la Biblia ordena cosas como esta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, sino la que sea necesaria para la edificación de los que escuchan. Ninguna palabra que destruya, ataque, insulte, maltrate, destruya, sino la que construye. Y a pesar de ello hay cristianos que utilizan palabras soeces, insultos, groserías. Hay quienes gritan, humillan, ofenden con sus palabras. Y sus palabras rechazan a Dios y su palabra y hacen lo que destruye, no lo que edifican a los que escuchan. Nada peor en la vida que elegir actitudes erróneas. La mala actitud no es una actitud bíblica. No puede tener una mala actitud frente a cualquier circunstancia en la vida. Quien ama a Dios, quien conoce la palabra de Dios, quien desea vivirla, quien la aplica, porque sabe que en medio de toda crisis está cumpliendo las órdenes divinas para pasar por ella, para ser bendecido por su obediencia. La forma de enfrentar la vida depende en gran medida de las actitudes que elegimos. La palabra de Dios nos provee un filtro extraordinario para determinar si estamos enfrentando en la vida con la misma actitud de Cristo o con amargura y resentimiento. Queridos, solo la palabra de Dios nos puede mostrar si tenemos una actitud positiva para enfrentar la vida o si estamos eligiendo verla en forma negativa, enojados, resentidos, molestos por todo, con conflicto con muchas personas. Tristemente, algunos cristianos eligen una mala actitud a pesar de todos los recursos que Dios les ha provisto. La actitud es muy importante, porque una persona puede tener mucho conocimiento y si lo junta con una mala actitud, no solo se vuelve peligrosa, sino además se convierte en una persona que hiere regularmente. Existen cristianos que tienen buen conocimiento, pero han elegido una actitud de orgullo, y otros solo avanzan en sus servicios eclesiásticos o en su involucramiento en la vida congregacional, pero no tienen avances serios hacia la madurez en distintas áreas de su vida personal. Es triste compartir con cristianos que viven amargados. Es decepcionante encontrar líderes con actitudes de tiranos. Es decepcionante encontrar personas que siguen luchando por defender sistemas de pensamientos anti-Dios. Es muy destructivo para los nuevos cristianos encontrar hombres antiguos en su fe y anticuados y caducos en su manera de ver la vida. Es un terrible testimonio del Evangelio. El cristiano que es considerado el más problemático o uno de los más problemáticos, uno de los más mal genios, de los más amargados en su lugar de trabajo.
¡Qué testimonio terrible! Los cristianos que tienen concepciones erróneas se vuelven críticos, intocables. Se creen más santos que los demás. Desprecian a los que eligen opciones diferentes en asuntos secundarios. Así que solo la buena teología nos permite filtrar nuestras actitudes, examinar si nos hemos convertido en legalistas, controladores y amargados. La Biblia nos permite examinar si nos hemos convertido en abusadores de la gracia, sin convicciones bíblicas. Existen cristianos que están llenos de temores debido a sus concepciones erróneas, su falta de conocimiento, su falta de capacidad para discernir si sus posiciones son realmente bíblicas, si sus ideas, el sistema de pensamiento en que están basando sus acciones o actitudes es verdaderamente bíblico. Nuestro deber es determinar que la palabra de Dios y no otros sistemas de pensamiento, ateo, comunista, secularista, humanista, feminista, machista, todos los sismos que puede ocurrírsele. Ningún otro sistema de pensamiento, no nuestras ideas y sentimientos, no nuestras emociones o pasiones, serán el fundamento de todas nuestras palabras y de nuestras actitudes y acciones. Nunca, pero sí nuestras convicciones bíblicas. Mi conclusión es, cuando comprendemos la palabra del Señor con la ayuda de maestros bíblicos íntegros y profesionales, la hemos interpretado bien. Cuando tenemos la disciplina de practicar la verdad conocida, nuestra vida es bendecida. Cuando esa verdad es aplicada y produce una vida transformada, recién vivimos la vida que por Dios fue diseñada. ¡Qué maravillosa manera de vivir! Yo quiero que usted la anhele. Nosotros le ayudamos a saber vivirla. Pero debe realizar este compromiso. Señor, declaro que la Biblia es la palabra inerrante de Dios y que aprenderé cómo, en la práctica, aceptarla como la única regla de todas mis doctrinas y la única regla que regirá toda mi conducta. Maravillosa decisión, tómela. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.